Buenas tardes, estimados hermanos en Jesucristo. Hoy en la sección, en uno de los servicios que vamos en Santiago Apóstol Asuntos Religiosos, que se llaman prédicas. Hoy en este momento vamos a compartirlo, vamos a abrir este espacio para que ustedes y yo nos llenemos del amor de Cristo, nos llenemos de su amor y de su misericordia. Hoy precisamente quiero presentarles a ustedes y antes que todo nos encomendamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor Dios, que redimices a todos los hombres como la preciosa sangre de tu unigénito, conserva en nosotros la obra de tu misericordia para que celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él les enseñará toda la verdad y les recordará todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Escuchemos, hermanos, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así es. Escuchemos con mucha atención la meditación que vamos en este momento a proyectar. Aquí el Evangelio es muy claro. Dice: no seamos ingenuos, tampoco malintencionados. Nos damos cuenta de la realidad. ¿Cuáles son las cualidades del que va a predicar, el que va a enseñar en el nombre de Cristo? En esta misión cristiana que Jesús mismo nos ha confiado. No estamos exentos de críticas, de murmuraciones, de desprecio, de conflictos y un sinnúmero de situaciones que se dan en esta vida en el nombre de Jesucristo. Claro que no les va a caer bien la verdad, ¿sí? Entonces, aquí vemos muy claro, no hay que confundir esto con traicionar el mensaje de Jesús y ser perseguidos por cumplir nuestra fidelidad ante las enseñanzas de Jesús. No engaña a sus discípulos prometiéndoles un ambiente ideal. Jesucristo es claro, Él no nos engaña. Dice: van a tener problemas por mi causa, dice el Evangelio. Por causa de Jesucristo vamos a tener problemas, pero no es el fin. Sigue adelante. El Señor nos dice hoy en el Evangelio que Él pondrá en nuestra boca las palabras que debamos decir. ¿Cómo y de qué forma lo vamos a decir? ¿Sí? Él pondrá en nuestros labios. Así que no se preocupen, que yo estoy con ustedes. Nos avisa el Señor de las dificultades que tendremos, pero les presenta a la vez algunas actitudes indispensables que debemos nosotros observar. ¿Sí? ¿Sale? Les precisa en primer lugar, fíjense bien, en primer lugar, que tienen que ir como ovejas en medio de lobos.
como cordero en medio de lobos. Es decir, como miembros del nuevo pueblo de Dios, pero en medio de lobos. A ver, ¿quiénes son los lobos? Los que critican, los que murmuran, los que crean conflictos, los que no les gusta la verdad de Cristo cuando la anunciamos. Algunos quieren que anunciemos un Cristo pasivo, un Cristo dormido, un Cristo que no le preocupan los problemas, un Cristo que no se interesa por nuestra vida. Así que ese no es el verdadero Cristo. El verdadero Cristo es el que se interesa por nuestra vida, el que nos da su amor, el que nos da su misericordia, el que nos defiende, el que está con nosotros, ¿verdad? El que nos da amor día con día. Ese es el verdadero Jesucristo. Los dirigentes religiosos y políticos que maltrataban al pueblo, lo vemos en el capítulo 9, verso 36, a quienes seguramente no le agradaría el mensaje de la buena nueva del reino que anunciarían eran los lobos. Esos son los lobos, los dirigentes religiosos que maltrataban al pueblo, que anunciarían que eran los lobos, pero eso, la advertencia del peligro, les sigue un encargo: que sean precavidos como las serpientes, ¿no dice el Señor? Sean prudentes, sean astutos como una serpiente y prudentes como una paloma. ¿Cómo debe de ser? Que nuestra actitud tiene que ser congruente, ¿sale? Y muy prudente. No nos podemos comportar como el otro, de tú a tú. Si el otro es intolerante, el otro es arrogante, el otro nos incita a una situación problemática, el otro nos quiere crear problemas, nosotros tenemos que debatir con el Evangelio. No es a la greña como me voy a agarrar, no es a la greña, es con la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ahí está. Tenemos que ser como serpientes, astutos, inteligentes, utilizar la inteligencia que Dios ha dado y ser astutos. No chocar en un conflicto, tratar de evitar ese conflicto, tratar hasta donde más se pueda, que lo demás Jesucristo se encarga. Jesucristo no quiere que estemos con la boca cerrada, quiere que hablemos, hablar en el nombre. Vayan por todo el mundo y anuncien mi nombre. Fíjense, ahí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versos del 16 al 20, de ahí dice, ahí está claro, oficialmente en la Biblia, oficialmente a través de la iglesia, partiendo de la Biblia, ¿sí? Vayan por todo el mundo y anuncien mi nombre y enséñenles a cumplir lo que yo les he enseñado. Conviértanlos, que se conviertan a Cristo, que se conviertan al Señor Jesucristo. Ese es el objetivo principal. No es desviar nuestra fe, no es desviar la realidad, es enfrentar la realidad. Jesucristo es claro, ¿sí? Entonces, eso es lo que el Señor nos advierte. Ahora, la sencillez y la actitud prudente son unas de las virtudes. Ser transparente. Ahora bien, todo esto nos va a fortalecer para que, a pesar de los conflictos, asumieran su misión y, lejos de desanimarse, tomaran aliento para no desistir del encargo del Señor. Porque el Señor nos ha puesto en nuestro ser, nos ha facultado este encargo de anunciar la palabra de Dios. Yo, como celebrador apostólico, que me siento muy contento por la gracia de Dios, que me confió este ministerio, porque este ministerio que me confió Jesucristo a través de la iglesia es oficial. Es oficial. Y no se diga ante las redes sociales, da esa oficialidad. Imagínense, Jesús, el Señor, su voz es oficial en todo el mundo. Y así que donde nosotros estemos celebrando, esa es la oficialidad que tengo como ministro, como de la palabra de Dios, ¿verdad? Del apostolado que desempeño. Ese es un derecho que Jesús me ha dado a través de mi bautismo. También a ustedes les da ese derecho a través del bautismo, ¿verdad? Entonces, ese es el aliento para no desistir del encargo que Él nos ha confiado. Tenemos que seguir anunciando el reino de Dios, siempre el respeto, siempre la tolerancia. Es muy importante a no caer en violencia, caer en una actitud de humildad, ¿sí?
Porque nosotros no vamos a pelear con el Evangelio, ¿no? Ni nos vamos a agarrar a la greña, ¿no? Ni nos vamos a decir groserías, ni nos vamos a faltar el respeto. Con la palabra de Dios es para que haya una paz en nuestro interior, que haya una paz en nuestra vida. La palabra de Dios nos va a enseñar a mejorar nuestra conducta. Si somos de una manera altaneros, arrogantes, soberbios, pues eso tenemos que hacer a un lado, porque ese es el requisito y esa es una de las cualidades para servir a Dios. Porque entonces, ¿qué testimonio voy a dar? O vamos a dar ustedes y yo, ¿qué testimonio voy a dar? Si yo voy a la misa, es para aprender, y claro está que no es suficiente en la misa para aprender o tener una formación. Tenemos que seguir un procedimiento, buscar a dónde me voy a formar. Por ejemplo, yo aquí a través de las redes sociales estoy impulsando este trabajo pastoral a todos ustedes, a las diferentes partes, regiones, ¿verdad? Que nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Entonces, lo estamos haciendo de esta manera. Somos una institución religiosa, Fundación Santiago Apóstol, Asuntos Religiosos. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo nos da la oficialidad de anunciar su palabra de Dios, ¿vale? Entonces, ahí está. Ahora, como planteamiento, ¿qué podemos hacer para no ser ingenuos? Pero tampoco ser malintencionados en nuestra vida diaria y en nuestro trabajo evangelizador. No hay que ser ingenuos, hay que aterrizar en la realidad. No hay que ser ingenuos en el sentido de que voy a presentar una palabra que no tiene sentido, ¿sí? Que yo nomás voy a leer la escritura en forma literal, pero no voy a presentar la realidad. Entonces ahí no estoy haciendo nada, nomás estoy leyendo, pero no estoy profundizando, no estoy poniendo ejemplos, no soy lo suficiente creativo para proyectar la palabra de Dios. Entonces es muy importante que vayamos entendiendo esto en la realidad. Si estamos aquí al frente, es porque Jesús nos confió. Y es porque debemos saber qué es lo que vamos a hacer. Un predicador o un celebrador o sacerdote o diácono deben saber qué es lo que van a presentar, porque no únicamente voy a leer la palabra de Dios y no voy a proyectar la realidad. Es decir, el Evangelio se funda en la realidad. Jesucristo anunciaba su palabra en la realidad, no una palabra muerta. Aterrizando en las cartas de Santiago Apóstol, en sus cartas que dice, una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, ¿qué logro yo con leer nada más un texto bíblico, pero no apunto, no dirijo una explicación clara, real, que la comunidad me comprenda? Voy a utilizar expresiones claras, lenguaje comunitario, donde las personas nos comprendan, ¿sí? Yo no voy a utilizar términos, ¿verdad? Tecnológicos o términos de otra situación que ustedes no me entiendan. Yo tengo que darme a entender con un lenguaje comunitario donde ustedes y yo entendamos, con palabras sencillas. Cuando ya entramos en algún tema, en alguna programación, que hay que utilizar algunos términos, yo se los voy a ir explicando, ¿verdad? Se los he explicado qué quiere decir. Entonces ahí está el punto. En el Evangelio de hoy nos incita a que vamos a tener problemas. De eso debemos estar bien convencidos. Y lo vamos a tener inclusive en nuestra misma iglesia. A veces dentro del interior de ella hay un egoísmo terrible, ¿sí? Pero tenemos que seguir adelante. El reino de Dios tiene que seguir adelante y que todos nuestros hermanos nos conviertamos y que nos miremos con fraternidad, que nos miremos con ojos de misericordia. Entonces ahí está. Entonces, seamos astutos como serpientes. ¿Qué quiere decir esto? Estamos alerta, astutos como serpientes y prudentes como una paloma, ¿de acuerdo? Entonces ahí está el punto. Es importantísimo entender esto, ¿sí? Entonces, por eso el Evangelio de Jesús advierte a sus seguidores todo lo que le ocurrirá por predicar su palabra. Él nos advierte, sobre aviso no hay engaño. Actualmente hay personas que por seguir a Jesús sufren las penas que le advirtió. Estas personas dan testimonio de su adhesión a Jesús.
incluso con su propia vida. ¿Recuerdas alguna persona que por seguir a Jesús haya sido perseguida, haya tenido problemas, o los tiene, o lo critican, o lo desprecian, o lo ignoran, lo hacen menos? En fin, un montón de cosas que aterriza en una realidad, ¿sale? Pero no por eso nos vamos a desanimar, ¿verdad? No, al contrario, el reino de Dios, hágase de cuenta, es como una pirámide, es como un cerro grande, es extenso, extenso, y lo podemos anunciar en nuestra casa, en una vía, en un acto público, en fin, hay muchas maneras, hasta en un lugar, ¿verdad? Hasta en una huerta, en un lugar terreno, podemos anunciar la palabra de Dios, hasta debajo de un árbol. Así que Jesús se hace presente en cualquier lugar, porque Dios está en todas partes, Dios está en todas partes. No nada más está en un solo lugar, no nada más está en la iglesia, en una parroquia, no nada más está en una capilla. Dios está desde tu casa, hasta en la calle, en una cancha, en la cancha, en el parque, donde tú quieras anunciarlo, donde tú quieras anunciarlo, ahí Dios se hace presente. ¿Sale? Entonces esto es bien importante, es muy importantísimo. Claro está que tenemos que ir a la misa todos los domingos, es nuestro deber como cristianos, ¿verdad? Tenemos que ir a la hora santa, a la oración, que al Santo Rosario, cumplir en ese sentido, porque Jesús dejó una iglesia, dejó una casa, que es la casa común, que es la casa de todos nosotros. Y ahí vamos todos, vamos a la misa, vamos a la hora santa, vamos a la oración, que vamos a las reuniones. Tenemos que cumplir con ese deber, ¿sí? Pero no olvidemos que el reino de Dios no está únicamente en el templo adentro. El reino de Dios está afuera, ¿sí? Afuera, en la sociedad. Y la palabra de Dios es un acto público, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se da a conocer a la sociedad, se da a conocer al mundo. No lo da a conocer en un plano cerrado. No, Jesús se abre en el mundo, ¿verdad? Se abre en el continente. Jesús, el Evangelio es universal. Así es, hermanos, que Dios, nuestro Señor, me los bendiga. Dios les guarde. Que Dios, nuestro Padre bueno, esté con todos ustedes y con su espíritu. Y pues vamos a implorar también, pues a encomendarnos en el nombre de Jesucristo por nuestro santo patrón, Santiago Apóstol, ¿verdad? Que aquí en esta red, en esta línea, en estas redes sociales, pues somos ya una institución, bendito Dios, gracias a Dios, gracias a ustedes también, que nos hacen el favor de estar con nosotros, porque a ustedes, yo los reconozco que ellas son parte de Fundación Santiago Apóstol, Asuntos Religiosos. Pues bien, que Dios me los bendiga. No se olviden de sonreír. Mantenga siempre su sonrisa, su alegría, su fe, su firmeza en todo. Recuerden que Jesús camina con nosotros. No estamos solos. Que Dios me los bendiga.